doctorado se dice: defensa de tesis. Se entiende por defensa la instancia oral y pública en la que el doctorando expone los resultados y los aspectos más relevantes del proceso de elaboración de la tesis en un tiempo no mayor a 45 minutos, tras lo cual puede ser interrogado por los jurados en relación a los puntos que estimen adecuados. Se considerará a la defensa no solo como en su vertiente discursiva, sino como un rito académico, el máximo rito académico que ha tenido la tradición universitaria, en el que el sujeto se involucra ya no como estudiante, sino como investigador. El jurado deberá analizar tanto las estrategias discursivas como los recursos argumentativos que son empleados por el doctorando en la construcción de su discurso. En este caso, la postulante es la arquitecta Alejandra Busablo, que se presenta con una tesis titulada Gestión colaborativa y coproducción en arquitecturas contemporáneas, memoriales en el espacio público de Rosario como laboratorio 2006-2016. La dirige yo, arquitecta Ana María Rigotti, arquitecta de la Facultad, máster en Ciencias Sociales de Flaxo y doctora por la Universidad Nacional de Rosario. El codirector es el doctor arquitecto Sergio Foster, que lamentablemente hoy no nos puede acompañar, pero está presente de mil maneras, arquitecto de la FADU-UBA, doctor en arquitectura de la FADU-UBA, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella e investigador asociado y director de la carrera de arquitectura de la Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos de la Universidad Di Tella. Son los jurados: la doctora arquitecta Paula Peilubet, arquitecta por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba, magíster en Desarrollo Urbano por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba y doctora en Arquitectura por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán, profesora de posgrado de la Universidad Nacional de Córdoba, investigadora independiente de CONICET. La doctora licenciada Laura Marosetti Costa, doctora en Historia del Arte por la Universidad de Buenos Aires, decana del Instituto de Artes Mauricio Kager de la Universidad Nacional de San Martín, profesora de posgrado de la Universidad Nacional de San Martín, de la UBA, investigadora principal del CONICET, académica de número de la Academia Nacional de Bellas Artes. Y finalmente, el doctor arquitecto Gustavo Carvajal, arquitecto por la Universidad de Rosario, doctor en composición arquitectónica por el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia y profesor de nuestra facultad. Como ya hemos dicho, vamos a comenzar con la exposición de la postulante Alejandra Busablo, que tiene 45 minutos, y a continuación se irán pronunciando en un orden ya establecido los distintos jurados, formulando inquietudes, sugerencias que la doctoranda irá respondiendo. Hemos pensado que lo más cómodo sea a medida que se hagan estas preguntas para darle más libertad. Haremos otra ronda y no hemos instituido todavía la tradición de que los doctores presentes pueden dirigirse a la postulante, pero si quieren. Exagerada. Muy bien. Bueno, muchas gracias primero a todas y a todos por estar acompañando en esta instancia que es personal y académica. La tesis se titula Gestión colaborativa y coproducción en arquitecturas contemporáneas, memoriales en el espacio público de Rosario como laboratorio, 2006-2016,
dirigida por Ana María Rigotti, a quien agradezco el estímulo por desarrollar esta tesis, y codirigida por Sergio Fosters, a quien agradezco su atención a los procesos proyectuales. Quería saludar y agradecer particularmente a quienes integran el jurado. Sé que es difícil venir y quiero agradecer la lectura cuidadosa de la tesis y sus devoluciones. Esta tesis es el resultado del impulso de compartir el renovado asombro que consiste en volver a verificar que el proyecto puede constituirse no solo en un ámbito de conocimiento en arquitectura, sino que puede ser un ámbito privilegiado de reflexión epistemológica, en diálogo con otros saberes, cuestión que posibilita interrogar el estado mismo de la arquitectura como disciplina. Esta tesis también es el resultado de un largo recorrido transitado colectivamente y en sentido de la unidad de vida, trabajo y estudio. Es en ese sentido que la orientación que sigue esta presentación necesariamente está vinculada a los agradecimientos. Agradecimientos que no son una formalidad cumplida, sino que tiene que ver con el reconocimiento público de una construcción que es colectiva, que reivindica la posibilidad de construir conocimientos en el diálogo de saberes. Y hay una cuestión respecto de quien enuncia en primera persona del plural, y que quiero decir que no hay un sentido majestático en eso, sino que justamente tiene que ver con un enfoque epistémico que reivindica el diálogo de saberes y la construcción colectiva, y que se propone además ir diluyendo progresivamente la autoría, cuestión que consideramos es una exacerbación del éxito individual y de la autoridad. No obstante, en ocasión de esta tesis se realizan articulaciones, conceptualizaciones, reflexiones que son propias, pero deben inscribirse en el propósito y el deseo de contribuir a una construcción de conocimiento, a la sistematización de un conocimiento para una producción colectiva, transnociológica, de vocación emancipatoria. Y en sentidos emancipatorios, aunque no está en la centralidad de la tesis, el aporte al conocimiento desde las perspectivas de géneros y del feminismo particularmente, ascribimos a un uso no sexista del lenguaje para dar visibilidad a esas mujeres que forman necesariamente parte de la construcción, y además intentar contribuir a que vaya sedimentando en el ámbito que esta tesis académica se inscribe, prácticas del lenguaje que son habituales del amplio movimiento de mujeres. Por otro lado, hay una pregunta que hace Derrida respecto del tiempo de la tesis, si hay un tiempo para la tesis o una edad para la tesis, y en ese sentido me interesa comentar que esta tesis puede estar interpretada como maduración, de recorrido, pero a la vez es iniciática. Y es iniciática por cuestiones que enseguida vamos a comentar. Por un lado, primero, anticipar un poco el contenido de esta presentación en 5 instancias: contextos de surgimiento de la investigación, la construcción del posicionamiento paradigmático sobre la investigación, estructura de una tesis proyectual, la cocina, inconclusiones y la instancia no hay punto final. Respecto de los contextos de surgimiento, estábamos hablando de la derogación de las leyes de impunidad en el año 2005 y de la universidad pública. Ese es el otro contexto. El retomar los juicios que habían sido suspendidos y la confianza en la universidad pública para colaborar en estos procesos, con peritajes en centros clandestinos, material a ser utilizado en los juicios. Y en palabras de Alejandro Kaufman, recordar que la universidad pública es de las escasa, casi única institución que para reconstruirse
post-dictadura, la condición fue estar exenta de cómplices y genocidas. Es en ese contexto que las palabras del fiscal Estracera del año 85, cuando plantea la responsabilidad de fundar una paz no en la violencia, sino en la justicia, resuenan en estos procesos judiciales en marcha, y la responsabilidad de fundar una paz no en el olvido, sino en la memoria, en los procesos memoriales. Procesos memoriales teniendo en cuenta que la memoria es una cuestión emergente, cultural, a partir de los años 80 y particularmente en la Argentina, ¿no? Que es el caso que nosotros abordamos. Pero, digamos, diversos agentes culturales, cientistas sociales, investigadores, investigadoras, artistas y del campo popular, la interrogación sobre la memoria. Y en ese sentido empezó a suceder que quienes supieron que en la Facultad de Arquitectura estábamos haciendo estos peritajes se acercaron a consultarnos respecto de otro campo, que es el proyecto de estos espacios. Y a la vez el arte y la arquitectura interpelados en este occidente que volvía a pensar la memoria para cómo pensar alternativas a los, y acá digo el proyecto de memoriales, a los monumentos. La relación entre memoria, monumento y poder. Como es sabido, el monumento tradicional se ha vinculado con el poder, las historias oficiales, portadoras de explicaciones institucionalizadas, y nos preguntamos, ¿es posible convocar las voces que han sido silenciadas, las de quienes fueron vulneradas y vulnerados? ¿Cuál sería entonces la forma de la conmemoración? ¿Quiénes son las y los socialmente habilitados para seleccionar aquellos hechos que deben ser recordados? ¿Quiénes los validan? ¿Cómo se tramitan? Cuestiones que transversalmente recorrieron la tesis. Y esta tesis muestra que las alternativas activadas por los desafíos que proponen los proyectos de estos memoriales en el espacio público constituyen un laboratorio privilegiado para la exploración proyectual, cuestión que posibilita interrogar el estado mismo de la arquitectura como saber, como disciplina. Entonces, el objeto de estudio son las alternativas proyectuales activadas por los desafíos que proponen los memoriales en el espacio público referidos a las violaciones recientes a los derechos humanos, y el objetivo principal consistía en producir un conocimiento específico sobre los modos de gestión y producción del proyecto de memoriales en torno a las violaciones a los derechos humanos, conocimiento que mostramos se extendió al proyecto del hábitat en general. Y acá una cuestión en torno a la construcción del posicionamiento paradigmático y repensando clausuras teórico-conceptuales. El encuentro cara a cara con sobrevivientes, con familiares de personas que habían sido secuestradas, torturadas, violadas, que sus hijos y hijas habían sido sustraídos, impuso el silencio de la arquitectura. Como si las sentencias adornianas hubiesen encarnado en nosotras y nosotros toda la biblioteca que teníamos abajo del brazo, todos los prejuicios, tuvieron que ser suspendidos. Entonces, empezar a escuchar, del silencio a la escucha de testimonios, de reconstrucciones, de luchas por justicia, de verdad, memoria, experiencias de vida, además gestantes de recursos visuales performativos del movimiento de derechos humanos, los pañuelos, las rondas, acciones artísticas colectivas en el espacio público que necesitaban la participación de la ciudadanía. Y a partir de la crisis del 2001, revitalizadas las acciones en el espacio público. Rosario no estuvo exenta de esto. El colectivo Trasmargen, el grupo En Trámite, los murales testimoniales, acciones de sobrevivientes, de expresos y expresas políticas que además necesitaban nombrar la pertenencia militante de estas y estos desaparecidos. Y la crisis del 2001 en Argentina, con el asesinato de militantes populares como Claudio Pocho Leprati y la emergencia de instalaciones y manifestaciones en el espacio público
renovadas. Entonces, del silencio a la escucha, la arquitectura no alcanza por sí sola para tomar a su cargo el proyecto y la realización de estos lugares de memoria, sino que se trata de una práctica necesariamente colaborativa para una memoria que damos en llamar en esta tesis sostenible. John Dewey nos dice, toda experiencia directa es cualitativa. Entonces empezamos a hacer talleres de educación popular. Hicimos cursos de investigación-acción participativa en humanidades. Hacíamos lecturas compartidas sobre pensamiento complejo. El feminismo, aportando sus relaciones entre igualdad y diferencia. Y Jacques Rancière, que nos instaba como investigadoras e investigadores a traspasar fronteras. La plataforma sociocognitiva para el diálogo de saberes se consolida a partir de un trabajo importantísimo de lectura con Paula Peylouet y Noelia Cejas, en donde recuperamos fundamentalmente estas 4 perspectivas: el rastreo de asociaciones de Bruno Latour, las epistemologías del sur y la ecología de saberes, Boaventura de Sousa Santos, que estuvo ayer acá en este mismo lugar, epistemología del sujeto conocido de Irene Basilichis y la co-construcción interactoral del conocimiento, Paula Peylouet y las co-construidas. Respecto de la axiología de la investigación, Alain Badiou nos dice: la piedad más esencial en consideración a las víctimas no puede residir en el estupor del espíritu, en la vacilación autoacusadora frente al crimen. Reside siempre en la continuación de aquello que los ha designado como representantes de la humanidad ante los ojos del verdugo. Hugo Achúcar nos dice: entender el lugar de la memoria como un espacio geocultural o simbólico no es suficiente si no se tiene en cuenta el horizonte ideológico y el horizonte político o la agenda política desde donde se construye dicha enunciación. Entonces, un objetivo particular de esta tesis es la indagación, verificación y puesta en evidencia de los instrumentos, herramientas y procedimientos que están en la base de la producción arquitectónica y artística de memoriales, asignando a la agenda política un papel protagónico en la identificación de su valor instrumental fundante. Las implicaciones de esta posición paradigmática en la voz de quien investiga, participante, apasionada, activamente comprometida a facilitar la reconstrucción de múltiples voces, Buba y Lincoln. Y nuestras prácticas de investigación son performativas, pedagógicas y políticas. Denzin. El tema de la estructuración de una tesis de proyecto. Parte 1 y parte 2, nos preguntábamos. Y si es posible escindir, cosa que al interior de los procesos proyectuales no sucede, las indagaciones teóricas, las reflexiones críticas y las exploraciones proyectuales prácticas. Es entonces que a los efectos expositivos dividimos en la tesis 2 partes, pero que fueron partes que se tramaron durante todo el proceso. La parte 1 es de construcción y la parte 2, elaboración, que es la que corresponde a nuestro laboratorio. Y en palabras de Venturi, escribo entonces como una arquitecta que emplea la crítica y no como una crítica que escoge a la arquitectura. La parte 1 de construcción, enfoques epistémicos, metodológicos, conceptos y casos, se compone de 3 capítulos: indisciplinamientos necesarios, monumento y exploración proyectual, y conmover, estrategias progresivas de interpelación para una problemática compleja. Respecto de los indisciplinamientos necesarios, encontramos en el nunca más, en los activismos y en el cambio de época ciertas cuestiones cifradas que nos estaban instando a ciertos indisciplinamientos para el proyecto de este tipo de memoriales en el espacio público. Encontramos cifrados en el informe del Nunca Más de la CONADEP del 84 varias cuestiones. Por un lado, el Nunca Más no había sido una frase inédita, había sido el lema utilizado en el levantamiento del gueto de Varsovia, con lo cual la asimilación a la experiencia nazi aparecía como primer indicio. Y nuestras primeras búsquedas en el arte y en la arquitectura
estuvieron en Alemania y en la noción de antimonumento acuñada por James Young. Otra cuestión clave es la controversia que se desató en torno a los prólogos del Nunca Más. Ustedes saben, el prólogo de Sábato, después en 2006, el prólogo en el contexto del gobierno de Néstor Kirchner, y después en el 2016 con Macri y que retira los prólogos. Bueno, cuestión que la dimensión política de los procesos némicos en Argentina son claves. Entonces la necesidad de explicitar esa agenda política, y el rastreo del impacto del horizonte ideológico en las propuestas de memoriales en el espacio público. Y una cuestión interesante es el diseño icónico de la fuente del Nunca Más, que era como una pintada callejera. Después también decíamos como una pintada de tiza, ¿no? La cuestión pedagógica, que llamaba la atención en un informe oficial solicitado por el gobierno, ¿no? Entonces la necesidad de ver cómo se incluyen estas diversas voces y en nuestras prácticas tratar de reconstruir estas estrategias progresivas de cómo participar, de la participación pluriversal. Respecto de los activismos, biopolíticas y nuevas prácticas de ocupación del espacio público, relevar este carácter poroso entre saber académico y prácticas políticas y sociales, y la academia todavía enclaustrada, identificar la fortaleza emancipatoria que inscribe el espacio público, esa posibilidad de hackearlo, y como nos dice Hannah Arendt, develar los asuntos que sean públicos en cada periodo, como tarea. Relevamiento entonces de obras también que requieren la presencia y participación de los cuerpos. Rastrear procesos proyectuales que convoquen una identificación transsubjetiva, transgeneracional. Cambio de época y epistemología sin fronteras en una época arquitectónica. Encontramos que Joseph Ketlas dice que hay épocas que son arquitectónicas y épocas que no lo son. Llamativamente, las épocas arquitectónicas son las épocas que interesan no solo a arquitectas y arquitectas, sino que es un tema de debate de la sociedad. Entonces, la necesidad de revelar saberes disponibles invisibilizados, la posibilidad de tramar modos proyectuales asamblearios y revelar las demoras que son necesarias para que se dé la interacción cognitiva. El capítulo 2, Monumento y exploración proyectual, toma dos casos paradigmáticos de dos arquitectos del movimiento moderno, Walter Gropius y Mies van der Rohe, revelando la anticipación de las propuestas que después seguirían en estos monumentos que son pequeños laboratorios. Omar Calabrese dice: las lecturas anómalas o disipadoras de las estructuras consagradas producen turbulencias que finalmente convierten al sistema en otra cosa. Y bueno, este es el monumento que Walter Gropius hace en homenaje a las víctimas del intento de golpe de Estado en Kapp, en la convulsionadísima República de Weimar. Ayer justo Santos refirió a lo que era la República de Weimar en ese momento, donde muy fuertemente una derecha fascista que finalmente cuaja en el nacionalsocialismo, con una fortaleza muy fuerte de trabajadores y trabajadoras, ¿no? La posibilidad de la revolución alemana y jóvenes intelectuales, arquitectos simpatizantes de la revolución bolchevique. Acá llamaba la atención la adscripción de Gropius por el expresionismo, en principio, ¿no? Alguien, director de la Bauhaus, y además uno de los principales representantes de la arquitectura industrial alemana. Entonces, bueno, acá hay tres tópicos: demora, disolución de la autoría y paisaje en la obra de Gropius. Sabemos que el expresionismo alemán tuvo su máxima difusión y posibilidad de materializarse en el cine. El gabinete del doctor Caregari arriba es del año 20, absolutamente contemporánea al monumento de Gropius, y hay un símil retórico de alguna manera arriba a la izquierda. Y Metrópolis es del 27, 7 años después, ¿no? Y esta alarma que acciona María en la ciudad, esa de abajo de los trabajadores, también tenía cierto símil retórico
con esta obra de Gropius. Pero encontramos una clave, este hallazgo. Gropius pertenecía a la Cadena de Cristal, un colectivo de arquitectos. A instancias de Bruno Taut, miembro de la nueva Sociedad de Amigos de la Nueva Rusia, con grupos como November Group del expresionismo alemán, convoca a un grupo de arquitectos a producir arquitecturas imaginarias, imaginarias en torno a la revolución, revolucionar desde la arquitectura. Acá vemos a Luca Hart, a Feininger, a Sharon, el mismo Taut, en obras donde además escriben, porque están pensando qué sería esta arquitectura revolucionaria. Y una cuestión clave es el tema de la naturaleza, del paisaje, cómo esta emergencia de prismas, de pirámides, de formas de la naturaleza formaba parte de estos imaginarios. Y el monumento que gana el concurso, un monumento impulsado por el Sindicato de Trabajadores, materializa por primera vez todo esto que formaba parte de estas demoras imaginarias del grupo de la Cadena de Cristal, que compartía todas estas reflexiones por correo, por ejemplo, ¿no? Y bueno, la posibilidad de disolver el pedestal y el proyecto con materia vegetal, no como cuestión decorativa, sino inherente a la propuesta, que lo vamos viendo en distintos momentos, no lo voy a describir, pero el registro de cómo la naturaleza era clave indisoluble de ese proyecto. Otro proyecto paradigmático es el de Mies van der Rohe, conocido en ese momento como el revolucionario de Renania, por el lugar de donde él era proveniente. Este es un monumento en homenaje a Rosa de Luxemburgo y Karl Liebknecht. Ayer dijo Sousa Santos. Con el asesinato de estos dos líderes se truncó la revolución en Alemania. Entonces, bueno, a Mies van der Rohe le encargan este proyecto en el contexto de una reunión política, en donde él pertenecía. Y a nosotros nos llamaba la atención, en principio, la adscripción a este tipo de composición en Mies. A un Mies que siempre pensamos neoplástico, ¿no? O lo estudiamos así, y acá había una composición de superposición de volúmenes, y sin formar parte de la Cadena de Cristal, sí Mies van der Rohe hacía proyectos imaginarios. En el año 21, recuerden este año, él hace su primer proyecto imaginario, que es ese edificio que tiene formas claramente expresionistas, pero donde explora el muro cortina, en este caso de cristal, y en estas casas de ladrillo del año 23, donde aparece esta composición de volúmenes, y Ketlas que otra vez nos dice otra cosa. Mies nunca fue neoplástico, nos dice, siempre proyectó volúmenes. Y hace una crítica a cómo la crítica en Les is More y el mismo Bruno Sevi hacen redibujos axonométricas que jamás hizo Mies van der Rohe, forzando un neoplasticismo que no formaba parte de su composición. Y digo, más allá de que si es verdad o es mentira, digo todo lo que queda vedado como indagación cuando somos pensados y pensadas por otros y otras, ¿no? Entonces, bueno, eso en principio. Y otra cuestión clave de la materia con la que proyecta Mies es el espejo, el reflejo, material clave en su obra. Y nos enteramos recientemente por un colaborador de este proyecto que la fachada de atrás, esa que nunca vemos, que no está en ninguna foto, tenía espejos. Pensemos en la tumba del padre Solano, ¿no? Tumba y monumento. Pero digo, ¿cómo explorando el espejo como material? Miren dónde está ubicada en la parcela del cementerio, está exactamente en la mitad, disuelve el monumento. O sea, es bien interesante la indagación con espejo que está haciendo Mies en este monumento como laboratorio. Y a la vez la posibilidad de que sea habitable. Eso no sé si se me pasó en la otra, muy rápido, pero también es interesante cómo en el otro memorial no era un objeto, sino que era la posibilidad de contener actos del habitar. Ketlas dice, el proyecto ha sido pasado muy por encima de las descripciones de la arquitectura de Mies, no solo por su contenido político, sino también por su forma. Aunque la expresión sea incorrecta, pues los contenidos son siempre parte de la forma. Esta tensión particularmente se da en el proyecto de memoriales, de forma y contenido. Y estos tres brazos que emergen
Y esos 3 pares de perfiles C, que también emergen, estaban dando cuenta de otra exploración que por primera vez hace Mies van der Rohe, el muro cortina. El muro cortina, hay una estructura metálica y un muro cortina de ladrillo. Una cosa que no compartí en la tesis, Gustavo, que es algo que nos gusta muchísimo hacer, es una exploración en torno a las posibles estructuras. ¿Cómo reconstruir eso que no sabemos, ¿no? Que no hay certeza? A partir de las fotos pudimos medir hiladas, contar ladrillos, y esa es la única fachada, el único material que provee Mies, que tiene así eso que dice menos 40, menos 90, son retranqueos y salientes que nos dieron la posibilidad de reconstruir ese perfil, incluso hacer una posibilidad, entre tantas que exploramos, a partir de un proyecto que sí materializa Mies al año siguiente. La casa de ladrillos, en donde pone a prueba lo que había explorado en el memorial de Rosa Luxemburgo. Y esta curiosidad es que en el año 1921, Mies van der Rohe toma ese nombre como arquitecto imaginario. Y esta es la primera obra construida de Mies van der Rohe. Antes era María Lugen Michael Mies Rohe, como el arquitecto imaginario, porque en la cadena de cristal todos los arquitectos tenían seudónimos. Gropius era más, por ejemplo. Y el genocidio industrializado, sistematizado, que años más tarde generaría otros interrogantes, ¿no? El capítulo 3, Conmover, son las estrategias progresivas de interpelación para una problemática compleja. José Luis Meirás dice: no se trata de una denuncia testimonial para generar una adhesión moral, sino un impacto estético que haga que sea esa toma de conciencia no pasiva. Entonces hacemos deconstrucciones de casos en torno a estos 6 verbos: sentir, atravesar, situar, coconstruir, multiplicar, coproducir, y una reflexión sobre lo permanente y lo efímero, no solo como actividad mnémica, sino como duración de estos dispositivos en el espacio público. Nos vamos a Alemania, entonces, sentir de lo puro visual a la ampliación sensorial, el problema de sentir el vacío y las ausencias, el sonido como materia en la fuente de Ashot, lo performático, el tiempo, hacer lento, mostrar los procesos para que el recuerdo se dinamice en lo performativo, procesar la materia misma del lugar como material, unas barracas de la Gestapo en este edificio que después son los archivos de Turingia, y demolerlos, y mostrarlos además, y hacer partícipe a la comunidad de todo este proceso de demolición, poder caminar después sobre esos restos, tocar el calor como materia, Buchenwald, el recuerdo de los sobrevivientes y las sobrevivientes es el frío en Buchenwald. Ese era el recuerdo. Y esta placa que está a la temperatura del cuerpo humano y que se mantiene siempre despejada por más que haya nieve. Y Horst, en su agenda política, consigue que Weimar pague la energía, ¿no? Como parte de la complicidad de Weimar con Buchenwald. 10 años más tarde, Paliasma plantea que se había preocupado cada vez más por cómo el predominio de la vista y la supresión del resto de los sentidos había influido en la forma de pensar, enseñar y hacer crítica de la arquitectura, cosa que el memorial estaba anticipando como campo de indagación. Libeskind, el jardín del exilio, la experiencia como materia simbólica, la posibilidad de la arquitectura de reconstruir la vivencia del exilio, mucho trabajo con sobrevivientes, la desestabilización, cómo se trabaja con planos inclinados, texturas complicadas de transitar, estos prismas inclinados, que son además unos canteros que contienen unos olivos, o sea que hay toda una dimensión simbólica también tramada, co-construida. El caso del memorial a los judíos asesinados en Europa de Eisenman, que decimos del objeto al paisaje, el land art como estrategia, un proyecto que es heredero sin duda de la propuesta de Libeskind y que tiene el desafío de abordar 20.000 metros cuadrados, pero que tiene grandes problemas para las reinscripciones de las memorias.
Esta es una obra artística Holocaust, YOLO, de la cultura You Only Live Once, adolescente. ¿Por qué hay un problema generacional para que este memorial sea recibido como tal en ciertas generaciones? Bueno, no nos interesa esta instalación como una cuestión punitivista, no es esa la idea. Sí repensarnos qué cuestiones son necesarias para que se dinamice la actividad endémica. Esto sí sucede, y es bien interesante, el proyecto de Mayalín del año 81, mucho antes que sea el concurso paradigmático del Parque de la Villette. La arquitectura todavía no estaba pensando en el paisaje, no era el tema de indagación, si bien existió siempre, ¿no? Pero son esos temas que toma la crítica de la arquitectura. Entonces, el reflejo en los nombres como materia. En un lugar, en el Mall de Washington, donde corre Forest, ¿se acuerdan? Un lugar paradigmático para el turismo, y sí se reinscriben las memorias. Esa es una pregunta, ¿por qué sucede? Es interesante ver la relación entre el memorial de Lincoln, el de Washington y el de Mayalín, que no se ve, que está disuelto en el paisaje. Un proyecto que había pedido taxativamente por el tema controvertido de Vietnam, que no haya adscripción política. Y Mayalín, pacifista, reprimida como pacifista juvenil, quien dice que no hay un símbolo de la paz que está de algún modo cifrado también en esta instalación. Situar el problema del discurso transnacional de la memoria y también el transnacional de la arquitectura sobre el proyecto del Parque de la Memoria en Buenos Aires. Susana Torre dice: desafortunadamente lo que otros diseñadores han emulado no es el método de Lin y Libeskind para encontrar las formas en los hechos históricos específicos de cada caso, sino las características superficiales de los monumentos. Y recuperamos una obra de Claudia Fonte, que es la reconstrucción del retrato de Pablo Míguez, que tiene unos procesos interesantísimos, performáticos, pero además es, como decíamos, el reflejo como materia para la denuncia, ¿no? Materia poética de la denuncia, los vuelos de la muerte, un acero que disuelve la figura. O sea, hay muchos recursos, además de toda la reconstrucción que necesita como proyecto pedagógico, además. Co-construir, de las y los expertos a la participación, Paine, Chile, la co-construcción política y popular como materia, y la transgeneracional, la posibilidad de que participen en la construcción de las obras distintas generaciones que procesan de modos diferentes. Las dimensiones simbólicas y las arpilleras, el movimiento de las arpilleras de los 70, Violeta Parra, y la posibilidad de hacer unas arpilleras de piedra en Paine. Multiplicar un colectivo de arquitectos español. De los procesos de identificación decimos al work in process. Esto tiene que ver con el éxodo y la matanza de la carretera de Málaga a Almería, los múltiples disponibles como materia, soportes en el espacio público cotidiano, soportes multimedia y la posibilidad de que esos niños sobrevivientes puedan también dejar sus firmas, interpelar a quienes se encuentran con estos dispositivos en el espacio público. Y esto que nos hizo acordar a Mies que eligió el ladrillo para un monumento. Recetas Urbanas elige el módulo plástico de un casetón para realizar encofrados, y es un modo bien interesante de pensar la posibilidad de reproducir tanto como el recorrido en Málaga, y es lo que termina dando la medida del proyecto. Coproducir, de la representación a la asamblea, los procesos asamblearios para la construcción del programa y de una memoria en acción. Esto está vinculado a la estación Costequi-Santillán y la posibilidad de que un memorial en principio se transforme en otros programas, un taller de serigrafía, una textil, digamos, otros modos. Y entonces empezamos a sedimentar unos objetos teóricos. El lugar empieza a ser palimpsesto simbólico, el propósito una agenda co-construida, y la representación es una forma conformada, gestión colaborativa, coproducción, habitar las memorias. Y otro objeto teórico que empieza a emerger es la tectónica de lo disponible, donde lo disponible no solo son materiales tangibles de la arquitectura, sino también los oficios, las experiencias que están en los territorios y en las personas. Y una reflexión sobre lo efímero y lo permanente.
A las instalaciones efímeras las llamamos irrupciones némicas, que tienen el propósito de que su efecto sea duradero, si bien la permanencia en el espacio público es limitada. Y las instalaciones permanentes les llamamos ágoras de las memorias, porque justamente estamos planteando en términos ontológicos un cambio y la posibilidad de pensarlas como lugares de encuentro, de procesar colectivamente e individualmente algunas cosas. La posibilidad de una memoria sostenible entonces se engarza en torno a dinamizar saberes, la sostenibilidad en torno a una noción ampliada de recursos, la tectónica disponible emergente y la posibilidad de ampliar el campo ético de la arquitectura en torno a las éticas del cuidado y la emergencia de arquitectura del sur, parafraseando de algún modo las arquitecturas del sur de Santos, hacia la reconstrucción intercultural de la arquitectura. Nuestro laboratorio, elaboración, aborda en cada capítulo en las irrupciones némicas y las ágoras de las memorias. En el capítulo 4 dinamizamos estos objetos teóricos en los distintos casos, hacer lento el tiempo como actividad, las demoras en el obrar con estructuras pensadas, suplementar sentidos, las demoras con mallas textiles industrializadas, tramar memorias, procesos de identificación y transsubjetividad. Trabajamos con caños plásticos. Acá hay una cuestión que tiene que ver con que para nosotros un dato clave en el proyecto de estas instalaciones efímeras es que el dato material emerge de una necesidad que está anclada posteriormente, ¿no? No hay desecho en estas instalaciones efímeras. Predisponer las demoras en el obrar con chapas galvanizadas en un edificio patrimonial, extender el caso de Ayotzinapa, las redes de la memoria, trabajo con anamorfosis y la arquitectura como forma de resistencia, movilizar y esto que se transforma en dispositivos públicos urbanos, en bibliotecas populares y en otras situaciones. Respecto de las ágoras, volvemos a dinamizar estos objetos, la marca como repositora de otras voces y otras lenguas en Caferata y Ayolas, y la actividad barrial que se dinamizó y se dinamiza, reconstruir quienes participan, cogestionar la participación y las redes de saberes en el espacio público en tiempo de hormigas, un memorial destinado a los detenidos y las detenidas desaparecidas en Rosario, las prácticas incorporadas, encontrar en las abuelas de Plaza de Mayo, 35 años, el habitus como posibilitante y la co-construcción del programa. Inventariar lo disponible. Acá dinamizamos las mismas estrategias, pero ya no en un memorial, sino más es la memoria en acción, otro tipo de derechos vulnerados en los que podemos trabajar con las mismas herramientas, la FM La Ludueña, y la asamblea proyectual que emerge como un dispositivo clave para dinamizar los saberes. Hablar una lengua común en Quito, la construcción de la materia y de los materiales del proyecto con personas quichohablantes, por ejemplo, y hackear el espacio político que tiene que ver con un espacio de memoria en el servicio de informaciones en un lugar donde los protocolos institucionales están fuertemente pautados y la posibilidad de hackearlo, ¿no? La dimensión afectiva también en la acción poética y la co-construcción de los asuntos que sean públicos como plantea Arendt. Bueno, hacemos algunos cuadros donde estamos como chequeando la duración de las obras, quiénes co-construyen la definición del lugar, la medida, la definición material, los contenidos y cuáles son los ámbitos para dinamizarlos. Y lo que de algún modo aportamos también es una lengua para continuar conversaciones en procesos proyectuales co-construidos, una lengua que da cuenta del enfoque epistémico y que condensa metodologías e instrumentos que convoca a desplegar, una lengua que hace aportes en registros ontológicos epistémicos, en registros metodológicos y en la dimensión ética, y algo que damos en llamar estrategias proyectuales silenciosas,
en torno a la posibilidad de diluir la autoría en lo colectivo y diversas delegaciones. Se trata de nuestra participación, o sea, nuestro saber en el interconocimiento, como propone Santos, en la materia disponible, medida disponible, geometría emergente, la huella como presencia de ausencia, frontera vibrátil y bellezas de la alteridad. No hay búsqueda de la belleza, es la emergente situada. Y no hay punto final. Quería agradecer a Sol Goldsman la obsesión por ver Sana, que me acompañó para resolver la optimización de la caja de la resma, a Tomás Viú por su acompañamiento y necesario asesoramiento técnico, a Lecky por la poesía y a todas y todos los que se sintieron convocados a participar en este momento. Allá al norte, acá el sur. Allá el olvido. Acá el recuerdo. El norte, el hemisferio del olvido. El sur, el hemisferio del recuerdo. En el norte la velocidad, en el sur el tiempo, pero no el tiempo de los relojes, sino el tiempo de los momentos. Mientras allá los argumentos, acá los poetas. Nunca más a una ciencia colonizada ni colonizadora. Nunca más colonialismo. Niemals mehr, nunca más. Fuerzas armadas represivas, nunca más. Nunca más Álvaro Uribe Vélez. Nunca más a las juventudes criminalizadas. Nunca más militares en las calles. Nunca más educación para unos pocos. Nunca más al patriarcado que está imperando en nosotros y en nuestros cuerpos. Nunca más especialización laboral. Nunca más desaparecidos. Nunca más al dolor sobre los pueblos. Nunca más refugiados que mueren ahogados en el mar Mediterráneo. Nunca más al narcoestado, a los derechos privatizados. Nunca más al imperio de consumo. Nunca más. Y solicitarles a quienes encontraron poéticamente sembradas unas semillas que escriban su propio nunca más para continuar estas co-construcciones de programas arquitectónicos y sociales en un mundo donde quepan muchos mundos. Ahora sí, gracias. Seguro
minuciosamente detallados. Pero para mí, digamos, la composición más relevante de tu trabajo es esa construcción epistémica a la que vos con valentía has adherido a una corriente epistémica que es el constructivismo y has podido traducirla, mediarla hacia un campo como el de la arquitectura, logrando no solamente tu libertad, sino abriendo la puerta para las libertades de los otros. ¿Entendés lo que significa eso? Tu tesis está marcando un territorio que es nuevo. La Universidad Nacional, o digamos la Facultad de Arquitectura de esta Universidad Nacional de Rosario, tiene un nuevo campo de experiencia investigativa a partir de la investigación que se hace sobre la reflexión de lo que estamos haciendo con otros. El valor de tu tesis está puesto en la construcción simbólica de los memoriales, que solo y solo sí se construye cuando están presentes esos otros que se integran a partir de valorar el saber, que no necesariamente es el académico, el erudito y el experto, sino aquel otro invisibilizado. No habrá justicia social sin justicia cognitiva, Bonaventura de Sousa Santos, y tantos otros. Entonces, a ver, creo que hay aportes que son singularmente, digamos, típicos de nuestro campo, que verdaderamente van a colaborar para que los futuros arquitectos puedan plantear en sus investigaciones una trayectoria que tiene que ver con lo que vos presentaste respecto de una construcción de categorías que permitirán a los arquitectos utilizarlas como instrumentos para analizar tanto como para operacionalizar. Es decir, con esas categorías ad hoc emergentes de tu trabajo tenemos la posibilidad de pensar y de hacer. Y esa es tu gran apuesta a nuestro campo específico. Por eso estás aquí haciendo un doctorado de arquitectura. Pero hay otro que yo considero todavía más valioso, que tiene que ver con el prisma de la ciencia. Tu planteo epistémico es valiente y es sólido. Y para los que estamos trabajando en esta corriente constructivista y hablamos de la co-construcción, ¿hace cuánto que yo hablo de la co-construcción? Nunca con tanto éxito, nunca de manera tan erudita, tan inteligente, nunca. Así que yo verdaderamente te felicito. No puedo hacerte ninguna pregunta salvo, ¿no te la venía a trabajar conmigo? Bueno, yo tengo un tono de voz absolutamente distinto y creo que voy a ponerle un tono también a mi comentario de la tesis muy distinto, en el sentido de que tal vez me parece que lo que puedo aportar yo tiene que ver con lo que entiendo que es la hipótesis principal de esta tesis, que es el sostenimiento de la memoria a lo largo del tiempo. Lo que plantea Alejandra y que ha fundamentado de manera magnífica no alcanza el saber arquitectónico profesional para construir un lugar de memoria. ¿Y qué es un lugar de memoria? Un lugar que se sostenga en el tiempo. O sea, que preserve aquello, no solo la memoria de las víctimas, sino la memoria del horror frente a la mirada del sobreviviente, en generaciones que ya no van a haber vivido eso. Europa está enfrentando un problema muy serio respecto a sus memoriales de la guerra, porque hay generaciones que están no teniendo nada que ver con eso. Y es un peligro mundial muy grave. Es paradigmático que una tesis así aparezca en un momento como este.
en donde parecerían empezar a estar en problemas los trabajos de memoria. Y una ética de la memoria que empieza a ser discutida, aunque nosotros pensáramos que nunca más iba a ocurrir. Y muchos de esos nunca más que se han mencionado ahora están empezando a ser puestos en duda por parte de la población mundial. Y esto es grave. Entonces, la importancia de una tesis como esta, desde el punto de vista de la historia, es crucial. Y creo que esto es el tema que me gustaría abordar en el comentario de la tesis. Uno podría decir, es una tesis de investigación participativa, desde el punto de vista, digamos, tradicional académico. Una tesis de investigación participativa en la que la tesista ha tenido un progresivo involucramiento en los trabajos de memoria en Rosario. Impresionante, o sea, es un testigo privilegiado y un testigo activo, privilegiado de un proceso que comenzó con la digamos, el rol del arquitecto y de su pensamiento espacial en la identificación de lugares de encierro por parte de personas que habían estado tabicadas años y que no habían visto el lugar, hasta la toma de decisiones colectivas acerca de qué hacer con ese lugar reconstruido, ese lugar recuperado gracias a esa colaboración entre el arquitecto, la víctima y muchos otros actores. O sea que este lugar para la investigación-acción por parte de Alejandro es un lugar privilegiado, distinto al de Hoheisel, por ejemplo, ¿verdad? Hoheisel, el autor de esos antimonumentos que menciona Alejandra en la tesis y que la semana que viene va a estar en Colombia comentando un nuevo antimonumento de Doris Salcedo con las armas fundidas. Y yo les digo a ustedes, un antimonumento con armas fundidas en Colombia y no se les mueve un pelo, porque no es su propia historia. O sea, es algo que para un colombiano que está viviendo hoy, día a día, una violencia, una narcoviolencia gigantesca, significa mucho. O sea, significa mucho para aquellas personas que están involucradas en esa historia reciente. El desafío de estos trabajos de memoria tiene que ver con producir un traspaso de una generación a las otras, a las que siguen. Entonces, los arquitectos, los historiadores de arte, sabemos que hay monumentos vivos y monumentos muertos. Dario Gamboni, un investigador suizo que trabajó sobre la iconoclasia, un tema fascinante, dice, los monumentos están vivos solos en dos momentos, cuando está toda la discusión para producirlos y cuando se los destruye. En el medio son invisibles. Y esta reflexión de Gamboni es muy importante. ¿Con cuántos monumentos invisibles nosotros vivimos? Por ejemplo, en Buenos Aires se vivió con un Cristóbal Colón invisible hasta que se decidió sacarlo de las inmediaciones de la Casa Rosada y ponerlo cerca del Aeroparque. Hoy está visible en el Aeroparque porque es novedad y porque hay 50 agrupaciones italianas discutiendo el nuevo emplazamiento. Entonces, y probablemente vuelva a ser invisible dentro de un tiempo. La pregunta es, ¿estos lugares de memoria no van a ser invisibles en un futuro? Creo que esta es la gran pregunta y esta es aquello a lo cual esta tesis, como bien decía mi colega, ofrece herramientas para pensar positivamente. ¿Cuáles son los instrumentos
que tienen los arquitectos, los especialistas que son convocados para producir un lugar de memoria. ¿Cuáles son los instrumentos de construcción de lo nuevo? Pensar con todas estas categorías que propone Alejandra. Pensar que un monumento para ser sostenible en el tiempo no tiene que tener materiales duraderos, no tiene que tener un tamaño espectacular, tiene que tener coparticipación, tiene que tener una humanidad que lo sienta propio y que se lo transmite a sus hijos y sus hijos a sus nietos. El mundo está lleno de ejemplos de este tipo de preservación de la memoria y que nosotros no pensamos como monumentales ni como antimonumentales, pero que son extraordinariamente persistentes. O sea, esta memoria que el abuelo transmite a su nieto y el nieto a su hijo y el hijo al hijo del hijo. Esto se sostiene a veces en lugares visibles, a veces en lugares invisibles, a veces en lugares impensados. Y creo que esto es el aporte de Alejandra. No podemos tener pruebas fehacientes de que Rosario va a ser un lugar eficaz en la preservación de la memoria, pero yo puedo decir que le pongo todas las fichas. Yo, si se me escucha, trato de hablar también sin micrófono, pero si no lo puedo tomar. Se escucha el tono de voz. Está claro por qué mis colegas precedieron, digamos, mi intervención, porque creo que son aquellas que con mayor cualidad y con mayor pertinencia respecto a un argumento tan sensible, tan significativo, han podido dar un aporte al trabajo de esta tesis, que es complejo, denso, culto y fundamentalmente un aporte significativo, creo yo, para la comunidad científica toda, pero para nuestra escuela representa una singularidad. Comentábamos antes en la reunión previa que yo digo que el aporte principal de esta tesis para mí es exactamente aquel también más discutible, ¿no? Que es la mitad de la tesis forma parte de una experiencia propia y personal de trabajo y de un equipo de trabajo. Entonces, me parece un gran coraje de parte de, llevado adelante con gran coraje por los directores y por la autora misma de esta tesis, y representa de alguna manera una novedad para nuestra facultad, sin duda. O sea que abre un camino también en esta dimensión de lo que son las tesis doctorales, al cual se le agrega una serie de componentes que creo que son específicas y fundamentales. Me gustó que Ana iniciara leyendo esta cuestión y nombrando el rito de este año. Yo considero los ritos importantes. Creo que son importantes para el humano. Pero bueno, para mí son importantes. Me gustan mucho los ritos. Y exactamente tiene un punto de contacto con esto que se estuvo discutiendo. Los ritos son memoriales, no son memorables. Entonces, por esta razón creo que es muy pertinente haber citado la cuestión del rito, porque sucede cada vez, eso significa, ¿no? Cada vez que se evoca, sucede. O sea, no es simplemente un recordatorio, es mucho más que todo eso. O sea, el punto de contacto es muy significativo. Yo durante la lectura de esta tesis, y se lo publiqué en mi dictamen, yo disfruté un capítulo en particular, que es aquel que un poco más o conocía un poco más. Pero debo decir que me acerqué con grandísima curiosidad a todo aquello que me parece este aporte significativo. Para mí la tesis es fundamentalmente
riqueza de esta tesis pasa en gran parte por este modo apasionado con el cual se lleva adelante un desarrollo de un trabajo, como decía, mitad empírico y mitad teórico intelectual de esta primera mitad. Y por último decía que me acerqué con curiosidad porque yo admito que hay una cantidad de argumentos que son innovativos y que son propositivos, inclusive metodológicamente, decía la colega al inicio, pueden ser utilizados. Yo conozco y desconozco tectónica de lo disponible, yo conozco la tectónica, pero tectónica de lo disponible no tengo una pálida idea de lo que significa. Entonces lo leía con la curiosidad
acción colaborativa? No pensemos en, bueno, le voy a preguntar a mi comitente si le gustan los azulejos rojos o azules, ¿no? Sino si verdaderamente podemos colaborativamente desarrollar hábitats. Sí, lo que se sostiene en la tesis es que la situación extrema, ¿no? El caso extremo de la violación a los derechos humanos nos llevó al silencio en que Adorno nos silenció. Pero ese silencio ya aprendimos a callar también. Y entonces en los territorios vamos a escuchar, primero vamos a escuchar. No vamos con, como decía este ejemplo con la biblioteca, el nuestro diagnóstico y con esa mirada de las águilas, como dice Nietzsche, ¿no? Y esto lo aprendimos con los sobrevivientes, y lo aprendimos en los peritajes. Hay un capítulo que dice recuperando saberes olvidados. Nosotros en un momento pusimos la maqueta frente a una persona que había vivido en la Calamita, pero después de que funcionó como centro de acogida. Y esta persona vio y dijo, no es tanto trabajo, ¿no? Y nos dimos cuenta que nosotros tenemos esa mirada de águila. O sea, una sonometría es un vuelo. O sea, el ver la arquitectura como sonometría es desde el avión, es desde la mirada de las águilas. Y entonces ahí también empezamos a ver que era necesario este silencio, empezar a agacharnos corporalmente, incluso, ¿no? Entrar a la maqueta y ver que había otros saberes que informaban de un modo que era imposible que sea ¿Te das cuenta con eso que no solo estás agachado en el sentido de entrar en el lugar, sino que también has perdido poder? Totalmente. Por eso hablaba también de la disolución de la autoridad, ¿no? Como autoridad y como subvaloración también del éxito. Yo quisiera hacer una mínima observación feminista. O sea, creo que esto no está aludido en la tesis, pero hay en la ética del cuidado y en este posicionamiento de abandonar la mirada de águila y tener esta suerte de sí, esto, Como dice también Nietzsche. este cuidado, ¿no? Entonces me gustaría un poco si pudieras decirnos algo de esto. Hay una cosa que en la tesis sí está relatada, que fue una experiencia que sucedió en Quito. A nosotros en Quito nos convoca un colectivo de arquitectura que es Al Borde, un colectivo ecuatoriano, y convoca a trabajar a varios colectivos. Y bueno, nos honra invitar, como pueda decir. Y el problema era un problema de trabajo, el derecho al trabajo digno. No se trataba de memoriales, de memorias, por eso otra vez cómo se dinamizan estas herramientas en nuestra situación. Y me acuerdo que había una mesa así como esta, y estaba un representante de Amor,
el furor. Trato de practicarlo y lo festejo. Y trato de acompañarlo cuando lo encuentro. La segunda cosa que me convocó era que fue un camino que no se sabía cómo caminar. Había que encontrar modos para esa cosa tan difícil, tan declamada, pero tan difícil, que el arte de proyectar, la experiencia de proyectar, fuera un camino de conocimiento y fuera validada como camino de conocimiento en una tesis académica. Pero también había que conjugar una cosa a la que aludió Gustavo, y que es que una experiencia personal lograra alcanzar un nivel de abstracción suficiente para potenciar la abstracción y la inmediatez e intensidad de la propia experiencia que la une. Y la última cosa, que me parece la más valiosa de todas, es que esta es una tesis con bronca, es una tesis militante que le sacamos por culpa mía en el título, y no es con odio. O sea, creo que Alejandra consiguió la conjunción de la acción crítica sin la sospecha y sin la amargura. Y creo que eso, pensar que la bronca da camino y da futuro, es lo mejor de la tesis. La alegría como forma de resistencia la aprendimos de las Y una última cosa, quiero dar voz a quien no pudo estar, que es Sergio Forster, nuestro codirector, y que quiso recalcar la importancia de hacer una